Mira, bueno, además de lo que ha significado el impacto, digamos así, económico, porque ha habido, pero siempre decimos Dios es bueno, han habido formas también de poder sobresalir de este tema. Los adultos mayores, en general, no solo los que están en los hogares, uno de los principales problemas es la soledad. Ya, y muy raras veces reciben sin visitas. Pandemia, pero sin no. pandemia. Sin pandemia. Sin pandemia. O sea, la soledad es uno de los lo que problemas. acompaña prácticamente a la persona mayor. Exacto, y es uno de los trabajos en los cuales nosotros intentamos hacer algo. Cuando digo nosotros me refiero a la Pastoral Social Cáritas, que tiene un voluntariado, jóvenes que trabajan, no es un trabajo, prestan un servicio a partir de terapia ocupacional. Ya van, les hacen jugar, les hacen hacer manualidades y todo lo que significa, además de la compañía de estar con ellos. Cantar, reír, jugar. Un poco. Bailar. Exacto. Entonces, de alguna manera, eso llena el vacío que tienen los adultos mayores. Una partecita será, porque por muy cercano que sea, no es un pariente, no es un familiar, no es quien quisiera ver una persona. Sí, pero esperan, porque yo he acompañado varias veces, entonces te ven, su cara se llena de alegría cuando te ven, se acercan a ti y te abrazan. Bueno, es la falta de afecto que hace que también ellos reaccionen. Entre las personas mayores. Los adultos mayores. Pero, ¿cómo habrá funcionado el tema del miedo, no? Porque ¿quién tiene probabilidades altas de muerte? Son personas mayores, personas que están enfermas, personas que tienen estado crítico, decía eso, y reiteradamente el medio de comunicación, el especialista. Pero, ¿cómo habrá funcionado el miedo con la pandemia, la soledad, porque algún efecto tuvo que haber habido? Sí, bueno, y han habido fallecidos también, definitivamente, pero yo aquí lo que tengo que hacer es resaltar el trabajo que han realizado, en primer lugar, las hermanas que están a cargo de estos centros, pero también el personal que tenía que seguir yendo a trabajar, obviamente con todas las medidas de seguridad, y tratar de alguna manera de hacer que ese miedo que tú dices no penetre tanto en ellos. Y para esto, pues de alguna manera también había que evitar que vean un poco las informaciones y lo demás, ¿no? Tratar de hacer más llevadera, porque imagínate, si les pones para que se distraigan, un canal de televisión que te da noticias y que te dicen que los adultos mayores son los que van a morir. Imagínate el impacto que causa. En ese entonces se han tomado ese tipo de medidas. ¿Pero se han cerrado algunos centros? No se han cerrado, se han mantenido porque no podían cerrar. Imagínate que pero algunos servicios se han arrugado, o sea, se han restringido. Evidentemente, se han restringido, estaban al mínimo, pero sí lo principal en lo que es alimentación y también el tema de salud ha sido lo que se ha cuidado, que era lo principal. Obviamente en estos otros temas, bueno, y varios estudios además que se han hecho, no tenemos lamentablemente en Bolivia, pero sí han indicado que el impacto ha sido sobre todo en la salud mental. Explícame una cosa, Marcelo. Cuando hablas con la hermana, con la religiosa a cargo en la grada de arriba o la grada un poquito de abajo, casi siempre dice, y tú dijiste ya entre líneas, gracias a Dios, Dios proveerá, hoy día no hay para el desayuno, no hay para el pan, no hay azúcar, pero no sé, Dios proveerá, pero debe proveer porque no se han muerto de hambre. Entonces, ¿cómo funciona esa creencia de Dios y Dios proveerá? ¿Cómo aparece Dios? Voy a compartirte algo que aprendí en un encuentro con empresarios en México y con empresarios mexicanos. ¿Que de ahí sale Dios? ¿Qué? No, solo te voy a compartir para que comprendamos. Ellos decían, si toda la gente tuviera la fe de que cuando tú haces buenas obras tiene un efecto en tu propia labor, un efecto positivo, hasta solo por ese interés tú harías esa obra. Eran empresarios que compartían su riqueza con sus trabajadores. Entonces, cuando tú crees y realmente tienes fe en Dios, y si todos supiéramos y aplicáramos este decreto, Dios siempre provee.
Y uno dice, ¿cómo? ¿Y cómo pasa en los hogares? ¿Es milagro? Pues es milagro. De algún lado aparece alguna mano bondadosa, alguna familia piadosa que va y te da. Es así, por lo menos para no hay quienes medicina, tenemos fe. no hay medicamentos, no hay instrumentos, no hay pan, no hay azúcar, no hay Aparece harina, pero aparece algún ángel, alguna persona, como te digo, que de buena voluntad viene y bueno, sí, como te digo, es, si quieres, Bueno, inexplicable, es así la es fe. un poco parte del evangelio, ¿no? Porque la Iglesia Católica vive de la limosna, ¿no? No vive del diezmo, ¿no? Prácticamente. Vive de la limosna. Sí, señor. Y, por ejemplo, muchos de los proyectos que nosotros desarrollamos es producto de eso que decimos, la limosna, el aporte que dan en otros países personas católicas Ya. y que nos mandan a los países, si quieres, del tercer mundo que más necesitamos para que desarrollemos estas obras. Es por eso que tenemos que hablar de la responsabilidad social que también nosotros tenemos como bolivianos con nuestros hermanos bolivianos. ¿Cuántos abuelos tendrán ustedes bajo su custodia, bajo su cuidado en la Iglesia Católica? A ver, vamos a hablar, tenemos 2 hogares, o sea, específicamente que están trabajando o prestando su El servicio, paraguas porque no es de un la trabajo, sí que están con nosotros, que es el hogar 25 de Mayo y el hogar Santa Rita, ¿no? Entre ambos están como más o menos 110, ¿ya? Pero aparte de eso, de los hogares... ¿Totalmente solos o tienen su familia? No. Bueno, algunos pues sí tienen y están ahí, reciben una visita muy esporádica. Y otros que prácticamente y otros nada. que no reciben absolutamente... Bueno, es gente que se ha quedado sola o que tiene su familia y la familia lamentablemente pues... O prácticamente se ha quedado sola, ¿no? Sí, también. Y los niños, ¿cómo ha funcionado el tema de la pandemia entre los niños? Los niños tienen una capacidad de cambiar también rápidamente, sí. Pero ¿cómo ha funcionado la pandemia con ellos? Casi ha sido de la misma manera, lo que sí tenemos que rescatar, que durante también ese tiempo, saben que tenemos el convenio con la gobernación, los dineros que ayudan, en gran parte han seguido llegando, pues a los niños habría que mantenerlos de alguna manera distraídos también, entonces solo el personal que estaba autorizado, porque como te digo, muchas cosas se han tenido que restringir para evitar contagios y demás, pero se han hecho cargo y han visto las mejores maneras de poder entretener y mantener a los niños, ¿no? Bueno, hubo un problema entre la gobernación y Pastoral Social, trámites, les dijeron que ustedes no habían hecho los trámites, pero eso era falso. Sí. Los trámites sí se habían hecho, pero la gobernación no desembolsaba, no había transferencias de recursos económicos y las hermanas estaban prestando algunos insumos como para poder alimentar diferentes servicios además, ¿no? ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo 2 con mujercitas. 2, imagínate, con 2, yo también tengo 2, con 2, ¿te imaginas con 35? Sí, o con 40, o con 50, ¿te imaginas eso? O sea, todos los días que pan, todos los días que, la sopa, el fideo, el arroz, el azúcar, todo eso complica, ¿no? Claro que sí complica, y por eso es que yo creo que la gente tendría que empezar de alguna manera a valorar estos servicios que se prestan en Sucre, en Bolivia y en el mundo. Servicios que en realidad deberían estar a cargo del gobierno. Pero la iglesia es donde, por eso se habla de la intervención subsidiaria de la iglesia. Nosotros prestamos un servicio subsidiario, el principio de subsidiariedad, donde no puede llegar el gobierno, ¿no? Y hay personas necesitadas, ahí está la iglesia. Sí, pero a la iglesia le han pedido que se retire de estos servicios, ¿no? Los juandedianos, que el psiquiátrico, que el psicopedagógico, el Hospital Santa Bárbara. ¿Por qué la iglesia no se va entonces? Porque tiene un compromiso, estimado Iván, y a partir tenemos varios documentos que hablan de la doctrina social de la iglesia, que te dice cuál es el compromiso que tú tienes, y un principio fundamental
es la opción preferencial por los pobres. Y donde estén los pobres y necesiten la presencia de la iglesia, ahí vamos a estar. Ahí siempre va a estar presente la iglesia. No porque sea bonita, sino pero porque hay un este problema, para retomar el asunto, el problema de la transferencia de recursos, la asamblea que andaban tirándose la pelota, entraron ustedes también en la bolsa para decir que no habían hecho los trámites, tú me demostraste que sí habían hecho los trámites. Finalmente, ¿se resolvió el problema? Sí. ¿Hubo transferencia de recursos? Se hizo la transferencia un poco tarde, bueno, y eso permitió pues cubrir seguramente las hermanas, pues, todo lo que se prestaron, ni bien hubo la transferencia. Había que devolver. Habría que todo devolver. Lo que se hace se paga. Sí, por suerte hay estas proveedoras, amigas, hay que llamarlas así, que saben que las hermanas van a cumplir, sabían que, bueno, el dinero estaba ahí, faltaba el desembolso, y pues digamos que te prestan y, bueno, se ha cumplido con ellas también. ¿Tú crees que la sociedad responde a esta necesidad de ancianos, de abuelos, de niños? ¿Cómo funciona el tema de la sociedad? ¿Funciona o no funciona? Yo creo que no funciona, estimado Iván. ¿Por qué no funciona? No somos responsables, hemos perdido ese sentido de solidaridad. No hemos perdido, Iván, sino que lamentablemente nunca ha habido ese verdadero compromiso de la sociedad por preocuparse por lo que llama también el Papa Francisco los descartados de la sociedad. No hay. Lindo sería que nosotros como iglesia no tengamos cada vez que extender la mano. ¿Qué son los descartados? Porque cuando uno habla de descartado, habla de una botella de refresco sí. que toma y después la tira, ¿no? Es o sea, que, es como algo te digo, así, la doctrina social habla de la cultura del descarte, donde lamentablemente algo que aparentemente no te sirve, tú lo descartas. Por ejemplo, los adultos mayores ya han cumplido su ciclo, los descartas. Personas que no aportan, como que te digo, niños abandonados, los descartas. ¿De qué estás hablando? ¿De un adulto mayor o de un celular? Porque cuando Estoy hablando de un adulto cuando mayor. Tienes un celular aparece el otro, el con cámara, Claro. mejor, el que con luces, el con mayor píxeles, entonces tomas ese y el otro lo descartas, lo botas, lo tiras, lo echas. Es que tristemente, repito, hemos entrado en esa cultura del descarte donde tanto cosas como personas que aparentemente ya no te sirven, tú las botas. Y el Papa Francisco ha sido claro, nosotros no tenemos que ver así como personas a descartar a los adultos mayores principalmente. ¿Cómo quisieras, cómo tendría que funcionar la sociedad con estas obras, ¿no? Con los niños, con los mayores? Porque te comentaba un hecho, ¿no? Cuando estás saliendo del trabajo ves a muchos niños que seguramente están yendo a almorzar con su papá, con su mamá, con su abuelita y hacen una reunión familiar. Hablen hoy día entre familia y uno se imagina papá, mamá en torno a una mesa, una sopita, algo de lo que hay, digamos. Pero también ves grupos de niños en hogares, digamos, el Santa Clotilde, por decirte algo. Son niños que igual están yendo a una sopa, a una reunión, pero no están papá, mamá, sino están grupos de chicos. Y las hermanas, que cumplen de alguna manera, que de alguna manera intentan cumplir ese rol. Evidentemente la vida definitivamente no es la misma, el impacto desde lo psicológico no es el mismo porque no se crían en una familia, ¿no?, a la que nosotros estamos acostumbrados, pero sí tienen un sentido de hermandad muy interesante entre los muchachos que se crían juntos. Sí, son seguro. Hermanos y se protegen. Recuerde, ya jovencitos mayores se siguen hermanando. Sí, incluso, quién sabe, mucho más que hermanos que se crían juntos, seguro, que son hermanos de sangre. Ajá, bueno, pero ¿alguien ha medido realmente este impacto que hubo con la pandemia? Porque ya estamos de salida, casi de salida, ojalá que así sea y se pueda confirmar, los datos así lo están indicando. ¿Alguien pudo medir esos miedos, ese desamparo que ha sufrido este sector?
Lamentablemente no, Iván. He estado intentando buscar información. Ni siquiera hay datos estadísticos que nos digan, por ejemplo, cuántos adultos mayores efectivamente con relación a la población que lamentablemente ha fallecido por causa de la pandemia, de esos cuántos han sido adultos mayores. No hay. Hay investigaciones que ha hecho la CEPAL, pero de otros países. No hay datos de Bolivia. Solo para conocer, entre los países que más han tenido fallecidos de adultos mayores han sido México, alrededor con un 35% ya de sus fallecidos han sido adultos mayores, y si no me equivoco, sí, Costa Rica, que ha tenido apenas un 4% de fallecidos adultos mayores del total de su población. Pero de Bolivia no hay datos, y mucho menos del impacto que hayan podido tener, y no solo en los hogares, sino en toda la sociedad en general, porque han sido quienes han sentido más este impacto, y lo único que dice es que el impacto ha sido sobre todo en la salud mental. No te dicen nada más, y cerró las puertas. Bueno, hasta ahí. ¿Qué haríamos sin la Iglesia Católica? Y con esa frase de Dios proveerá. Te agradezco mucho, Marcelo, que hayas venido, que nos hayas contado un poquito de la obra tan importante de la pastoral social, sino, como te digo y te repito, ¿qué haríamos sin ella? Muchas gracias, buenas noches. Sí, una simple cosita, querido Iván. Esta mañana firmamos un convenio con la gobernación. Nosotros, a propósito de la compañía, con el voluntariado se realiza un programa de terapia ocupacional en los comedores Raúl Otero y el comedor Yuraj Yuraj, más o menos con 60 adultos mayores, y este convenio nos va a permitir prestar un mejor servicio precisamente para que nuestros adultos mayores no se sientan solos.